El comienzo de los sueños extraordinarios. María, una niña de tan solo 10 años, vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas y bosques, un lugar tranquilo donde la vida transcurría con calma. No había nada en su vida que indicara que ella estaba destinada a algo fuera de lo común. Sin embargo, lo que empezó como simples sueños, pronto se convirtió en algo mucho más profundo y trascendental. Desde el momento en que cumplió 10 años, María comenzó a experimentar sueños muy extraños, sueños que parecían más reales que cualquier otra cosa que hubiera vivido. Al principio, eran solo imágenes vagas, un paisaje desconocido, luces brillantes, voces susurrando en la oscuridad. Pero, con el paso de los días, esos sueños se hicieron cada vez más claros, más vívidos, como si un mensaje importante estuviera a punto de ser revelado. Durante una semana completa, María soñó lo mismo todas las noches. En sus sueños, veía a una figura vestida con túnicas blancas que la llamaba con voz suave y acogedora. Esta figura no era de este mundo, y aunque nunca había visto a alguien como ella, sabía instintivamente que estaba en presencia de algo divino. El rostro de la figura estaba oculto por una luz tan intensa que le resultaba imposible verlo. Sin embargo, la sensación de paz que emanaba era indescriptible. Cada noche, la figura la llamaba, y con cada llamado, la niña se sentía más conectada a algo más grande, algo trascendental. En el séptimo sueño, la figura finalmente habló con claridad. María escuchó palabras que no comprendía completamente, pero que resonaban profundamente en su corazón. El tiempo de las grandes decisiones se acerca, y tu misión es importante. Debes prepararte para lo que está por venir. La figura le entregó un objeto pequeño y luminoso que parecía ser una llave, aunque no sabía qué abría. El sueño se repite, la profecía comienza a revelarse. María despertó esa mañana sintiéndose más confundida que nunca. Aunque los sueños la dejaban con una sensación de consuelo, también despertaban una gran inquietud. ¿Qué quería decir la figura con sus palabras? ¿Por qué la había elegido a ella? ¿Qué significaba esa llave? La niña trató de hablar con su madre, pero no podía encontrar las palabras adecuadas para describir la extraña sensación que la invasión. Su madre, una mujer devota, simplemente le dijo que quizás era un mensaje de Dios, un llamado a la reflexión. Pero la niña sintió que había algo más grande en juego, algo que iba más allá de lo que su madre podía entender. Esa misma noche, el sueño se repitió, exactamente igual que las noches anteriores. Pero esta vez, la figura comenzó a decirle algo más específico. 12 veces deberás soñar este mensaje. En cada uno de estos sueños, algo más se revelará. María despertó atónita. ¿12 veces? ¿Qué significaba eso? ¿Por qué 12? Cada noche, durante los siguientes 5 días, el sueño se repetía una vez más. En cada uno de los sueños, la figura le revelaba algo diferente. Primero, hablaba de la importancia de la fe, luego, mencionaba el poder de la oración y cómo las decisiones de las personas podrían afectar el futuro. En el 10º sueño, la figura le mostró una visión aterradora de un futuro incierto, donde grandes catástrofes azotaban el mundo. María vio tormentas devastadoras, incendios incontrolables y pueblos enteros sumidos en la oscuridad. La figura le advirtió que el mundo estaba en un camino peligroso y que solo a través de la unidad, la oración y el arrepentimiento, el desastre podría ser evitado. Pero lo más impactante llegó en el 11º sueño. La figura le reveló que el futuro no estaba escrito de manera irreversible. El destino del mundo, le dijo, está en las manos de los hombres. El poder de la oración y la fe puede cambiar lo que está por venir, pero deben despertar antes de que sea demasiado tarde. El último sueño y la revelación completa. Finalmente, llegó la última noche, el 12º sueño, el que María había estado esperando,
pero también temiendo. En esta última visión, la figura le mostró el panorama completo. Esta vez, la luz que la envolvía era tan brillante que casi podía tocarla. La figura le habló con una autoridad impresionante, como si su voz viniera de todos los rincones del universo. Lo que has visto y oído no es un simple sueño, niña, continuó. Es una profecía. El mundo está atravesando una fase crítica. El tiempo que tienen los seres humanos para cambiar su rumbo es limitado. Si el hombre no despierta, lo que ha visto en los últimos días se hará realidad. Pero hay esperanza, una esperanza que solo puede alcanzarse a través de la unión en fe, la oración sincera, y el caos puede ser evitado, pero solo si actúa antes de que sea demasiado tarde. La figura le entregó una nueva visión, una visión en la que miles de personas se reunían en oración, levantando sus voces al cielo, pidiendo perdón por sus pecados y buscando una dirección clara. En ese momento, una paz profunda descendió sobre la tierra, y el caos que se había desatado comenzó a calmarse. María, le dijo la figura, tu misión es ser el canal de esta profecía. No guardas este mensaje solo para ti. Comparte lo que has visto. Diles a todos que el cambio comienza con un corazón arrepentido. Diles que el poder de la oración y la fe puede salvar al mundo, pero que el tiempo es corto, el reloj avanza y no hay tiempo que perder. Con esas últimas palabras, la figura desapareció y la niña despertó de su sueño final. Aunque todavía estaba en su cama, las palabras de la figura resonaban en su mente con una claridad que no podía ignorar. Sabía que debía compartir lo que había experimentado, aunque no entendiera completamente el alcance de lo que se le había revelado. La reacción de María y la responsabilidad de compartir el mensaje. María, al principio, intentó hablar con su madre sobre lo que había sucedido, pero se encontró demasiado abrumada. Decidió escribir un diario, anotando cada detalle de los sueños, tratando de organizar las imágenes y las palabras que la figura le había revelado. A medida que pasaban los días, se dio cuenta de que su mensaje no era solo para ella, sino para todos los que pudieran escuchar. La niña comenzó a contarle a sus amigos y familiares sobre los sueños, describiendo con detalles la profecía y las visiones que había tenido. En un principio, muchos pensaron que se trataba de una simple fantasía, pero la convicción con la que hablaba María y la consistencia de sus relatos comenzaron a hacer que las personas la escucharan más atentamente. María no era una niña común. Ella sintió el peso de la responsabilidad que le había sido encomendada. No se trataba solo de contar una historia, se trataba de anunciar al mundo de lo que estaba por venir y darles una oportunidad de cambiar. A medida que compartía su testimonio, comenzaba a ver cómo más y más personas se unían en oración, buscando la fe y el arrepentimiento, intentando cambiar el rumbo de sus vidas. El impacto de la profecía en el mundo. A medida que el mensaje de María se extendía, algo extraño comenzó a suceder en el mundo. Las personas empezaron a orar con más fervor, a unirse en comunidades de fe, y a reflexionar sobre sus vidas con una profundidad que nunca antes habían experimentado. Los líderes religiosos y espirituales comenzaron a hablar sobre la importancia de la oración colectiva y el arrepentimiento, y un movimiento de despertar espiritual comenzó a tomar forma. Aunque algunos aún se mantenían escépticos, la gran mayoría sintió un cambio en el aire, como si algo estuviera a punto de ocurrir, algo significativo. Los cambios no fueron inmediatos, pero la semilla de la profecía de María ya había sido plantada. La gente comenzó a ser más consciente de la importancia de sus decisiones, de sus acciones y de cómo éstas influyen en el futuro del mundo. Reflexión. La profecía de María, un mensaje de esperanza en medio de la oscuridad, nunca fue solo un sueño, fue una advertencia que desafía a cada uno de nosotros a despertar y actuar.
El futuro aún está en nuestras manos, y la clave para cambiar lo que está por venir radica en nuestra fe, nuestra oración y nuestro arrepentimiento. No hay tiempo que perder. Si deseas que continúe con la segunda parte o que modifique algún aspecto, solo dímelo y lo haré. La repercusión de la profecía en el mundo moderno. A medida que las palabras de María se esparcían, algo más comenzó a suceder. El cambio no solo afectó a las pequeñas comunidades donde vivían, sino que también empezó a resonar en ciudades más grandes a través de medios de comunicación y plataformas sociales. Aunque la mayoría pensaba que el mensaje de la niña era solo una historia conmovedora, un grupo pequeño de personas profundamente espirituales comprendió la seriedad del mensaje y se unió para convocar a un movimiento global. En un mundo donde las preocupaciones cotidianas y los desafíos materiales tienden a dominar nuestras vidas, el despertar espiritual propuesto por la niña parecía una respuesta refrescante y poderosa a la ansiedad colectiva que se sentía en todo el planeta. Este fenómeno comenzó a llamarse el despertar espiritual de María, un movimiento impulsado por la necesidad de unir al mundo en una oración sincera y en un arrepentimiento colectivo. La importancia de la fe y la oración, tal como María había visto en sus sueños, estaba siendo reconocida por una nueva generación de personas que sentían la urgencia de cambiar su rumbo. Sin embargo, el camino hacia la salvación no era sencillo. El mensaje de la niña no solo instaba a la oración, sino también a un cambio profundo en el comportamiento humano, a un retorno a los valores fundamentales de bondad, compasión, respeto y justicia. Mientras el mundo se enfrentaba a crecientes crisis globales, desastres naturales, divisiones políticas y económicas y conflictos sociales, las personas empezaban a ver que la profecía de María no era un llamado al miedo, sino una invitación a la esperanza. La clave del cambio no estaba en esperar a que el mundo se resolviera por sí mismo, sino en unirse para cambiar desde dentro. La resistencia y los desafíos. Sin embargo, como ocurre con todas las grandes revelaciones, la respuesta al mensaje de María no fue unánime. Hubo quienes se resistieron, que se burlaron de la niña y trataron de desacreditar sus sueños y visiones. Muchos de estos escépticos consideraban que los mensajes de cuentos eran solo fruto de su imaginación infantil o que no tenían base en la realidad. A lo largo de la historia, los profetas y aquellos que se atrevieron a anunciar a la humanidad siempre han enfrentado oposición. Pero en este caso, la resistencia fue más allá de la simple duda. Algunos líderes políticos y religiosos comenzaron a tomar en contra de la difusión del mensaje de María, temiendo que este llamado a la fe pudiera desestabilizar los sistemas que tenían bajo su control. Sin embargo, el mensaje había tomado fuerza en los corazones de millones de personas. No importaba la oposición, la semilla de la fe ya había sido plantada. La respuesta de la humanidad. A pesar de la oposición, el despertar espiritual continuó ganando fuerza. Con el paso de los meses, las personas comenzaron a cambiar sus corazones. En lugar de vivir en la constante ansiedad y el estrés del mundo moderno, las comunidades se unieron para orar, reflexionar y arrepentirse. Los actos de caridad y bondad se multiplicaron, y se formaron grupos interreligiosos con el propósito de orar juntos por la paz mundial y la sanación de la tierra. La profecía de María, aunque desconcertante al principio, estaba provocando una verdadera transformación en los individuos y en las sociedades. En muchos hogares, la oración dejó de ser una práctica aislada y comenzó a convertirse en una actividad comunitaria. Se crearon foros de discusión sobre el arrepentimiento y la importancia de ser conscientes del impacto de las acciones humanas sobre el planeta. En la medida en que el mundo respondía al llamado de María, las visiones que ella había experimentado en sus sueños parecían perder su poder de condena y comenzar a transformarse en visiones de esperanza y restauración. Aquellos que se unieron en oración y fe empezaron a sentir una paz que no podía explicar, una paz que trascendía las circunstancias del mundo material. La profecía cumplida. María, ahora una joven de 14 años,
Observaba con asombro cómo las palabras que había recibido en sus sueños se volvían realidad. Aunque nunca pretendió ser un líder, se dio cuenta de que su misión era mayor que ella misma. Ya no solo compartía su experiencia personal, sino que se había convertido en el testigo de una transformación global que nadie podría haber previsto. El mundo, aunque todavía enfrentaba desafíos, comenzaba a cambiar. La humanidad se unió en una causa común: buscar la paz, la unidad y el arrepentimiento. Las oraciones no solo se multiplicaron, sino que se transformaron en acciones concretas. El respeto por el medio ambiente aumentó, los conflictos se resolvían mediante el diálogo y la comprensión, y la justicia social comenzaba a ser una prioridad. María, ahora adulta, vio el impacto duradero de la profecía. Las visiones que había recibido no solo eran advertencias, sino también llamadas a la acción. Lo que comenzó como un sueño repetido se había convertido en un movimiento global que estaba cambiando la historia de la humanidad. El último mensaje de María. Aunque la humanidad había comenzado a tomar el camino correcto, María sabía que no debía detenerse en su misión. En su corazón, sentía que el tiempo seguía siendo limitado y que el mensaje debía seguir siendo compartido. Así, después de años de testimonio y oración, María recibió un último sueño. En este sueño, la figura que la había visitado desde el principio apareció nuevamente. Esta vez, la luz que la rodeaba era aún más intensa, y la figura habló con una sabiduría que sobrepasaba todo entendimiento. El despertar ha comenzado, dijo la figura. Pero el viaje no ha terminado. Debes continuar siendo una luz en medio de la oscuridad, porque las sombras aún están presentes. Los hombres deben seguir el camino de la fe, la oración y el arrepentimiento, pero el verdadero cambio solo se logrará cuando todos, sin excepción, elijan el amor sobre el odio, la paz sobre el conflicto y la misericordia sobre la venganza. María despertó de este sueño con una paz inexplicable. Sabía que el trabajo no estaba terminado, pero también comprendía que la humanidad había dado un paso gigantesco hacia la salvación. Su misión, aunque todavía incompleta, había sembrado la semilla de un cambio verdadero. La profecía de María, aunque surgió como un mensaje personal y privado, se convirtió en el catalizador de una revolución espiritual. Su sueño repetido no solo cambió su vida, sino que tocó millones de corazones y cambió el rumbo de la historia. A través de la fe, la oración y el arrepentimiento, el mundo logró encontrar una nueva esperanza. Hoy, las palabras de María siguen siendo una llamada al despertar. Nos recuerdan que, aunque el mundo puede parecer un lugar lleno de incertidumbres y oscuridades, el poder de la fe y el arrepentimiento puede iluminar incluso las noches más oscuras. La pregunta que queda es, ¿estamos dispuestos a escuchar el llamado? ¿Estamos dispuestos a cambiar nuestras vidas y a unirnos en un esfuerzo común para salvar nuestro mundo? La respuesta está en nuestras manos, y el tiempo para decidir es ahora. Con esto concluimos la narrativa completa. Si deseas alguna modificación o ampliación adicional en algún apartado, estaré feliz de ayudarte. El futuro de la profecía y el desafío global. A medida que la profecía de María seguía tomando fuerza y resonando con más personas alrededor del mundo, se hizo evidente que este mensaje de unidad, fe y arrepentimiento no solo era un llamado individual, sino también colectivo. La transformación espiritual que comenzó como un fenómeno limitado en la pequeña comunidad de María, ahora estaba alcanzando dimensiones globales. A pesar de los avances, quedaba claro que el camino hacia la verdadera restauración no sería fácil ni inmediato. El mundo, tal como María lo había visto en sus sueños, continuaba enfrentando grandes desafíos. Los desastres naturales, los conflictos políticos y la creciente división social seguían siendo realidades palpables. La situación del planeta,
marcada por el calentamiento global, las guerras interminables y la desigualdad social, parecía un recordatorio constante de la necesidad urgente de un cambio. Sin embargo, la luz de la profecía no estaba apagada, sino más bien encendida con una intensidad renovada. Los sueños de María, su mensaje, se convirtieron en un faro para los que aún buscaban esperanza en medio del caos. La profecía se convierte en acción. Con la creciente conciencia sobre el mensaje de la niña, comenzaron a surgir movimientos interreligiosos de oración y reflexión que trascienden las fronteras de fe y cultura. Los líderes de diversas religiones se unieron bajo un propósito común, la búsqueda de la paz y la restauración del orden divino en la tierra. Estos movimientos no solo promueven la oración como una práctica espiritual, sino que también instaban a los gobiernos y las sociedades a reconsiderar sus prioridades, buscando soluciones sostenibles para los problemas más apremiantes del mundo. La crisis ambiental, por ejemplo, comenzó a ser vista bajo una nueva luz. Los creyentes de diferentes comunidades empezaron a reconocer que la tierra no solo es un recurso para explotar, sino una creación divina que debe ser respetada y cuidada. A medida que las personas se unían en oración, también lo hacían en acción, impulsando campañas de reforestación, la adopción de tecnologías limpias y un cambio hacia un estilo de vida más sostenible. Las ciudades comenzaron a ver movimientos más ecológicos y la reducción de la huella de carbono como una cuestión de responsabilidad moral. Colectivo, la fuerza del arrepentimiento. Sin embargo, el aspecto más transformador de la profecía era la llamada al arrepentimiento colectivo. María había visto cómo las almas perdidas, en su mayoría, no sabían cómo encontrar el camino de vuelta a la luz. Y para muchos, la verdadera liberación no vendría solo del cambio exterior, sino de una transformación interior que solo podría lograrse a través de un arrepentimiento sincero y profundo. Este arrepentimiento, tal como lo había revelado la figura en los sueños, no era solo una serie de palabras vacías. Era un acto de humildad y reflexión, de reconocer el daño causado tanto a los demás como a la creación misma. Para muchos, el proceso de arrepentirse implicaba un profundo examen de conciencia, una toma de responsabilidad por las malas decisiones pasadas y un compromiso serio por cambiar. Pero no era suficiente con solo pedir perdón, era necesario vivir de acuerdo con esa transformación. Esto se convirtió en el centro de la profecía de María, un llamado a vivir de manera más compasiva, más justa y más conectada con el divino. Cada vez más personas, de todas las edades y de todas las culturas, comenzaron a someter sus vidas al escrutinio espiritual. Las iglesias, mezquitas, sinagogas y templos no solo se convirtieron en lugares de oración, sino también en centros de acción comunitaria y restauración. Había una sensación palpable de que la humanidad debía unirse para enfrentar los desafíos más grandes de la historia. El papel de los líderes espirituales en la profecía. Uno de los aspectos más sorprendentes de la profecía de María fue su capacidad para atravesar las barreras denominacionales. Mientras que muchos líderes religiosos inicialmente desconfiaron del mensaje de una niña tan joven, pronto comenzaron a ver los frutos de su palabra, las almas más buscadores estaban despertando, y los corazones endurecidos se suavizaban. El mensaje de María no se limitaba a un grupo o una religión, sino que hablaba de una verdad universal, el amor y la fe en el Creador. Los líderes espirituales de todo el mundo comenzaron a unirse, superando diferencias doctrinales, para convocar días de oración y actos de servicio comunitario. No solo se reunían en las iglesias o mezquitas, sino también en las plazas públicas, buscando fortalecer la unidad humana a través de la oración colectiva. María, aunque joven y humilde, comenzó a ser vista como una figura central en este despertar. Su simple fe, su pureza de corazón y su firme creencia en el poder de la oración la convirtieron en un faro para millones.
Aunque nunca buscó ser un líder, su testimonio y la claridad con que comunicaba las visiones y enseñanzas que había recibido la colocaron en el centro del movimiento de transformación espiritual que estaba barriendo el mundo. Desafíos continuos y la necesidad de persistir en la fe. Aunque el cambio estaba ocurriendo, no todo fue fácil. Los desafíos seguían siendo enormes. El miedo al futuro, la incertidumbre económica, los desastres naturales y los conflictos bélicos no desaparecieron de inmediato. En lugar de eso, los seguidores de la profecía tuvieron que aprender a vivir con la incertidumbre, a enfrentar las dificultades con fe y esperanza, ya mantener la esperanza viva a pesar de los obstáculos. La profecía, como lo había revelado la figura en los sueños de María, enseñaba que el cambio no sería instantáneo. El proceso de restauración del mundo sería largo y menudo doloroso. El arrepentimiento y el perdón son un viaje continuo, no un destino único. Las personas tendrían que perseverar en su fe, incluso cuando las circunstancias parecieran empeorar. El mundo entero, en su mayoría, necesitaba convertirse y reconocer que el tiempo de la indiferencia había terminado. La indiferencia hacia el sufrimiento ajeno, hacia el daño al medio ambiente, hacia la opresión y la injusticia, ya no era aceptable. La humanidad debía volverse hacia Dios y hacia los demás, buscando vivir de acuerdo con los principios del amor y la compasión. La última visión de María, un mensaje para las futuras generaciones. Un día, muchos años después de que María comenzara a compartir su profecía, ella tuvo un último sueño. En este sueño, la figura que siempre había aparecido en sus visiones la miró con ternura y serenidad. Esta vez, sin embargo, la figura le dijo algo diferente: has hecho lo que debías hacer. Has compartido la verdad con el mundo. Ahora, este mensaje está en las manos de aquellos que te seguirán. María despertó de este sueño con una paz profunda, sabiendo que el mensaje de su vida no moría con ella. Ella había sembrado la semilla de una nueva humanidad, una humanidad dispuesta a arrepentirse, a cambiar y a amar de manera genuina. Las futuras generaciones, ya no solo aquellos que escucharon su testimonio, sino todos aquellos que nacieran después de ella, serán los encargados de adelante llevar la misión de restaurar el orden divino en la tierra. El mensaje de esperanza continúa, dijo la figura a María antes de desaparecer. Pero es ahora tu misión pasarla a los demás, a los jóvenes, a las nuevas generaciones, porque el tiempo sigue siendo crucial. Ellos serán los que elijan el futuro del mundo. Reflexión final: el despertar espiritual de la humanidad. La profecía de María, tan simple como poderosa, fue un llamado a la acción, a la transformación y a la fe. A través de sus sueños repetidos, la niña fue testigo de lo que podía suceder si la humanidad elegía el camino de la luz y la redención. La tierra y sus habitantes tenían una oportunidad de cambiar el curso de la historia y evitar la devastación que parecía inminente. La clave estaba en la fe, en la oración y en el arrepentimiento. La humanidad debía reconocer que su destino no estaba sellado, que las decisiones tomadas hoy afectarían a las generaciones futuras. La tarea de cambiar el mundo no era solo una responsabilidad de unos pocos, sino de todos. Si cada persona, cada familia, cada comunidad, comenzaba a vivir de acuerdo con principios de amor, justicia y paz, el mundo podría ser restaurado. La profecía de María dejó claro que el poder de la oración y el arrepentimiento no solo afectaban el destino individual, sino el destino de toda la humanidad. El camino hacia la salvación era un camino colectivo, y la humanidad debía unirse para recorrerlo. La pregunta ahora es: ¿estás listo para escuchar el llamado? ¿Estás dispuesto a unirte al movimiento de fe y transformación que puede cambiar el mundo? El tiempo está en nuestras manos. El final de la profecía, un llamado a la transformación colectiva. Con el paso del tiempo y el crecimiento del movimiento espiritual inspirado por los sueños de María,
el mundo comenzó a ser testigo de un fenómeno sin precedentes. Lo que había comenzado como una serie de sueños personales y aparentemente irrelevantes, había desencadenado una verdadera transformación global. María, quien al principio no entendía la magnitud de lo que estaba viviendo, había llegado a comprender que su misión era mucho más grande de lo que cualquier persona, incluyéndola a ella misma, hubiera podido imaginar. La figura celestial que la visitaba en sus sueños la había elegido como un canal para transmitir un mensaje divino que, más que una profecía, se había convertido en un llamado urgente a la humanidad, un llamado a cambiar antes de que fuera demasiado tarde. El mensaje era claro y directo, y su impacto fue profundo. El tiempo de la indiferencia, la falta de fe y la destrucción del mundo por el egoísmo y la división debían terminar. Solo mediante el arrepentimiento sincero, la unidad y la fe colectiva, la humanidad tendría una oportunidad de evitar el desastre que se veía en el horizonte. La expansión del movimiento espiritual, un despertar global. En los años posteriores a la difusión de la profecía, el mundo comenzó a experimentar un despertar espiritual colectivo. Lo que parecía una utopía o una fantasía se convirtió en una realidad palpable. Millones de personas comenzaron a unirse en oración y reflexión profunda, comprendiendo que la clave para la transformación no estaba en la lucha por el poder ni en las soluciones rápidas e individuales, sino en la unidad y la fe compartida. La humanidad, sin importar sus diferencias culturales, políticas o religiosas, comenzó a ver la necesidad de una acción común para sanar el planeta y restaurar la paz. El despertar espiritual se manifestaba de múltiples formas. Oración colectiva, las personas de todo el mundo, ya no solo en iglesias o templos, sino en plazas, parques y hogares, se reunían para orar juntos por el perdón y la sanación del mundo. Las oraciones no eran solo peticiones personales, sino súplicas colectivas por la paz, la justicia y la restauración del orden divino. Reflexión personal. Muchas personas, antes atrapadas en el materialismo o el egoísmo, comenzaron a examinar sus propias vidas. La cuestión de cómo sus acciones impactaban al mundo y a los demás se convirtió en una preocupación central. Los valores de compasión, humildad y servicio al prójimo se volvieron prioritarios, y los esfuerzos por vivir de acuerdo con estos principios aumentarán. Acción concreta. El cambio espiritual también se traduce en acciones tangibles. Movimientos ecológicos florecieron, y la humanidad comenzó a tratar al planeta con el respeto que merecía. La lucha contra la pobreza y la injusticia social ganó fuerza. Aquellos que antes solo se preocupaban por su bienestar personal, ahora trabajaban por el bienestar de todos. La solidaridad se convirtió en un principio rector. Sin embargo, como en cualquier proceso de cambio profundo, no todos estuvieron de acuerdo, y los desafíos continuaron siendo grandes. La resistencia de aquellos que no comprendían el mensaje de la profecía o que se sentían amenazados por este cambio fue significativa. Los viejos sistemas de poder, que habían mantenido el control durante siglos, intentaron desacreditar el movimiento, desvirtuando el mensaje o atacando a los líderes espirituales. Sin embargo, la esencia de la profecía de María no podía ser detenida. El último mensaje de María, un recordatorio de la urgencia. Un día, muchos años después de que María comenzara a compartir su visión, ella tuvo una última revelación. Mientras oraba en su habitación, la figura celestial se le apareció una vez más. Esta vez, la luz que la rodeaba era aún más intensa, y la presencia de la figura era tan palpable que María sintió que su corazón latía al unísono con el del universo. La figura le dijo con voz clara y profunda: el tiempo sigue siendo limitado, pero no todo está perdido. La humanidad está despertando, pero necesita seguir adelante. No basta con orar y arrepentirse, la acción es fundamental. Deben continuar luchando contra la injusticia, cuidando la tierra y viviendo según los principios de amor,
fe y unidad que he revelado. María escuchó estas palabras con una mezcla de asombro y gratitud. Ella sabía que el proceso de restauración del mundo no terminaría con ella, sino con las generaciones que seguirían. El mensaje que le había sido confiado debía seguir siendo compartido, porque el cambio no era solo un deseo divino, sino una necesidad urgente. La figura le recordó algo esencial: el futuro no está determinado de manera irreversible. La humanidad tiene el poder de cambiar, de redirigir el curso de su historia. Es su elección, dijo la figura: ¿seguirán el camino de la destrucción o elegirán la luz? El cambio depende de cada uno de ellos. No tienen tiempo que perder. La continuidad del mensaje, el rol de las nuevas generaciones. Aunque María ya no era una niña, su misión de compartir la profecía seguía viva. Ella comprendió que su papel no era solo transmitir el mensaje, sino inspirar a los jóvenes del futuro a ser los portadores de este legado. Las nuevas generaciones, aquellos que crecieran con esta profecía en sus corazones, serán los encargados de llevar la antorcha de la fe y la unidad más allá de sus propias vidas, creando un mundo más justo, más armonioso y más respetuoso con el entorno. A medida que el tiempo pasaba, el mensaje de María se fue incorporando al corazón de las nuevas generaciones. Los jóvenes, influenciados por el despertar espiritual global, comenzaron a ver el mundo de manera diferente. La transformación espiritual no solo se limitaba a las mentes de los adultos, sino que los niños y adolescentes comenzaron a expresar una conexión profunda con la tierra, con los demás seres humanos y con el Creador. La profecía, aunque revelada en un contexto histórico específico, comenzó a tener una relevancia atemporal. Las enseñanzas de María no eran solo un producto de su tiempo, sino principios universales que seguirían siendo esenciales en cada era. La fe, la oración, el arrepentimiento y la unidad seguirían siendo los pilares sobre los que se construiría el futuro. Reflexión final: el desafío de la humanidad y el camino hacia la restauración. En su última reflexión, María entendió que su tarea no era la de salvar al mundo por sí misma, sino despertar a los demás a su propio poder de transformación. El futuro no está predestinado. Cada acción cuenta, cada oración, cada acto de bondad y compasión puede inclinar la balanza hacia un futuro mejor. La humanidad tiene la capacidad de elegir, y con esa elección viene la responsabilidad de trabajar por el bien común, de sanar las heridas del pasado, y de restaurar lo que se había perdido. La clave está en la unidad, en reconocer que todos somos parte de un mismo cuerpo, una misma creación, y que el destino de la humanidad está entrelazado. La profecía de María es más que una advertencia, es una oportunidad. Una oportunidad para elegir el camino de la luz, para arrepentirnos y sanar, para trabajar juntos en la creación de un mundo de paz, amor y justicia. Este es el verdadero propósito de su mensaje, que nunca es demasiado tarde para cambiar, y que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza en la oración, en el arrepentimiento y en la fe. Al final, el mensaje de María resuena a través de las generaciones: el futuro está en nuestras manos. ¿Qué elegiremos? La decisión es nuestra, y el tiempo es ahora.